Hola, mi nombre es Osvaldo France, soy neurocirujano del Hospital Muñiz y voy a hablar de lesiones infecciosas cerebrales. Vamos a comenzar a hablar sobre las lesiones supuradas, que corresponden a focos de infecciosos focales de cerebritis que progresan a una zona central licuada, rodeada por una cápsula de colágeno vascularizada y edema. Son lesiones que predominan en varones, fundamentalmente gente joven de 30 a 45 años. En la edad pediátrica la de mayor incidencia es de entre 4 y 7 años. Y estas lesiones predominan en pacientes que han padecido meningitis, en pacientes que tienen cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda u otras complicaciones como infecciones óticas o rinosinusales. Este tipo de lesiones se diseminan por un lado por contigüidad, por la adyacencia del parénquima cerebral. Por ejemplo, una lesión a nivel del seno frontal afecta al lóbulo frontal. Por otro lado, una infección ótica o mastoidea afecta al lóbulo temporal o a la fosa posterior. La diseminación hematógena afecta generalmente la arteria cerebral media por su mayor caudal, a nivel córtico subcortical por la pequeña vasculatura. Pueden dar abscesos cerebrales únicos, múltiples o aneurismas micóticos. Por otro lado, hay que tener en cuenta la inoculación directa del microorganismo a través de traumatismos penetrantes o en los postquirúrgicos. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, importantes para evaluar este tipo de casos. Por un lado, la barrera natural que presenta el cerebro, que es la barrera hematoencefálica y la dura madre. Por otro lado, la diseminación beneficiada por las venas emisarias sin válvulas en las zonas contiguas. La mayor afectación debido a la mayor irrigación que presenta la cerebral media. Esta zona está más teniendo en cuenta lo que habíamos hablado previamente. Estamos ante un ejemplo de un paciente que presenta un mucocele frontal con gran erosión ósea, componente expansivo, un foco infeccioso activo, en donde se pudo resolver quirúrgicamente y resecar la lesión antes de que atraviese la dura madre. Acá estamos en presencia del otro ejemplo de una lesión mastoidea, en donde tenemos el componente osteolítico que se puede visualizar bien en la tomografía computada, y en la resonancia magnética se puede ver la colección purulenta. No llegó a afectar el lóbulo temporal ni la fosa posterior, pero si esto evolucionaba, sí la iba a afectar. El paciente realizó tratamiento antibiótico y resolvió el cuadro sin ningún problema. Con la aparición de la tomografía en la década del 70 y la resonancia magnética en la década del 80, fue una revolución importante debido a que antes no se conocía qué es lo que estaba pasando en el parénquima cerebral ante alguna sintomatología o ante algún proceso infeccioso. Así que fue algo muy importante estos descubrimientos. Luego, el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, la disponibilidad de antimicrobianos de última generación, han provocado una notable reducción en la mortalidad en esta patología. La etiología de los abscesos cerebrales que afectan al huésped inmunodeprimido merece una consideración especial. Los pacientes con HIV se deben establecer los diagnósticos diferenciales más frecuentes según el tamaño, la localización y la forma de la lesión. Tener en cuenta que a estos pacientes muchas veces se les realiza un tratamiento empírico
previamente a tomar una conducta, por ejemplo, de una biopsia cerebral. La evolución de un absceso se caracteriza por 4 estadios: cerebritis precoz, cerebritis tardía, cápsula precoz y cápsula tardía. La cerebritis precoz corresponde a una encefalitis focalizada en la zona de transición de sustancia gris a sustancia blanca, invasión perivascular de polimorfonucleares, predomina el edema cerebral. La cerebritis tardía, que va del 4º al 9º día, con aumento del edema, aparición de fibroblastos, neovascularización perilesional. La cápsula precoz va del día 10 al día 14, con un centro necrótico, aumento progresivo de macrófagos, fibroblastos, y comienza la formación de la cápsula. La cápsula tardía es posterior al día 14, ya presenta un centro necrótico bien definido, delimitado por una cápsula de colágeno, rodeado por neovascularización, cerebritis, iliosis y edema. Estamos en la presencia de una tomografía, es un corte axial, en donde vemos una lesión temporal izquierda, que predomina el edema, se ve hipodenso y bueno, correspondería a un estado cerebrítico. Estamos en presencia de 2 ejemplos. Por un lado, del lado izquierdo tenemos una tomografía, un corte axial con contraste, donde vemos una lesión temporoparito-occipital derecha, que presenta una lesión central compatible con necrosis liquefactiva. Rodeada de esta lesión, un anillo que realza intensamente con contraste, y adyacente a este anillo vemos importante edema. El efecto de masa es provocado tanto por el absceso en sí como por el edema. Así que bueno, el edema ya habíamos dicho que es un dato importante de lesión activa. Por otro lado, en la parte derecha tenemos un corte axial de una resonancia magnética, una secuencia T2, en donde vemos lo mismo, una lesión frontal izquierda, con imagen compatible con un centro necrótico, un anillo y edema perilesional. La evolución clínica dependerá del tipo de infección, interacción con el huésped, uso de antibióticos y corticoides. Van a presentar un síndrome infeccioso, aunque esto puede estar o no, con malestar, fiebre, cefalea y síndrome de meningios, un síndrome neurológico focal que va a depender de dónde está ubicada la lesión, con un síndrome deficitario motor o sensitivo, afasias o convulsiones, vuelvo a repetir, dependiendo de dónde está ubicada la lesión. Y un síndrome de hipertensión endocraniana con cefaleas, vómitos, edema de papilas, fontanela tensa en lactantes, dependiendo del tamaño de la lesión y el edema que esto provoca. Acuérdense que ya habíamos hablado que el efecto de masa es provocado tanto como la lesión como por el edema que rodea esta lesión. Dentro de los exámenes complementarios importantes tenemos el hemograma. Hay que descartar la neutrofilia, hay que descartar que no tenga la eritrosedimentación aumentada o la proteinuria C reactiva aumentada, evaluar las radiografías en caso de que yo sospeche sinusitis, mastoiditis, osteomielitis. La tomografía es muy importante en aquellos casos en donde el paciente presenta un deterioro neurológico, y siempre al principio hay que hacerla sin contraste, debido a que hay que descartar que no tenga un sangrado, ¿sí? Siempre sin contraste al principio. La ultrasonografía es de interés para pacientes pediátricos y cranectomizados. La resonancia magnética sería el gol estándar en este tipo de estudios. La espectroscopía por resonancia magnética es útil en aquellos casos en donde yo tengo que descartar un tumor cerebral versus un estado de cerebritis. La recolección de líquido cefalorraquídeo por ventriculostomías me puede dar la cronología de un estado infeccioso, y la punción lumbar hay que acordarse que está contraindicada en aquellos casos de lesión ocupante de espacio con herniación cerebral o que tenga una lesión en fosa posterior. El tratamiento sería la exéresis de la lesión y el tratamiento con antibióticos. Lo ideal es exéresis de la lesión, que incluye la cápsula. En caso de que no se pueda, se evacuará el absceso, y el tratamiento con antibióticos en principio es empírico. Luego, una vez detectado el germen, se hará el tratamiento apuntando al germen en cuestión. Ubicar y descartar foco primario, que no haya algún foco distante a la lesión. Para el edema debe utilizarse cloruro hipertónico
de sodio y o manitol. El uso de corticoides es controvertido debido a que inmunodeprime al paciente y en caso de utilizarse, debe utilizarse en periodos cortos y a dosis adecuada. Siempre nosotros colocamos anticonvulsivantes en lesiones córticos subcorticales. Como ya dijimos, el gol estándar del tratamiento es la exéresis de la lesión, que incluye la cápsula, pero bueno, dependiendo de la localización de la lesión, del estado del paciente, uno también puede realizar estos procedimientos, como ser punción aspiración simple, punción aspiración con drenaje, evacuación a cielo abierto con drenaje, punción aspiración guiada por esterotaxia. Factores de mal pronóstico: edad menor a 1 año, rápido deterioro neurológico, focos múltiples, coma al diagnóstico, si no hay rescate de gérmenes en las muestras quirúrgicas, la localización en el área elocuente y el gran tamaño. Estamos en presencia de un ejemplo con imágenes tomográficas pre y posoperatoria de un paciente en donde vemos en la prequirúrgica una lesión de gran tamaño, bilobulada, frontal izquierda, un centro necrótico, cápsula y edema perilesional. Esto le causa una hernia subfacial, por lo tanto es un paciente que se operó en la guardia de urgencia, y vemos la imagen posoperatoria donde vemos la línea media conservada, vemos surcos y suras, ¿sí? El paciente presenta una buena evolución. Otro ejemplo, en la imagen superior vemos una lesión frontal derecha de gran tamaño con lesión en la parte central necrótica, cápsula periférica y edema perilesional. Tiene un importante efecto de masa con colapso de ventrículos laterales y hernia subfacial. El paciente sometido a una cirugía con exéresis de la lesión, incluyendo la cápsula. En la imagen inferior se ve un estadio intermedio después de la cirugía, y en la imagen derecha se ve en el posoperatorio alejado que tiene una pequeña lesión en la región frontal derecha, muy cercana al asta frontal derecha, en donde vemos que no hay edema y por lo tanto no es una lesión activa. Un ejemplo de un paciente que presentó un traumatismo de cráneo grave, que en principio presentó una buena evolución, pero en el posoperatorio alejado evoluciona con un absceso, una lesión abscedada frontal derecha, adyacente al hueso de la ectomía. El paciente obviamente hubo que ser reintervenido para evacuar esa lesión infecciosa. Este caso es un paciente que presentó un ACV isquémico en donde se realiza una craniectomía descompresiva frontotemporoparietal izquierda, donde evolucionó en la zona quirúrgica, evolucionó con una lesión abscedada en donde el paciente persiste con fiebre y demás, así que se hizo una evacuación de esta lesión, donde se cultivó en forma positiva y se realizó el tratamiento adecuado antibiótico. Este es un ejemplo, es un paciente que se operó en el Hospital Muñiz, en donde es un absceso por nocardia, donde generalmente estos tipos de lesiones son lesiones redondeadas, multilobulares, cápsula gruesa y mucho edema. Este paciente se operó, hizo tratamiento antibiótico y presentó una buena evolución. Este es un caso de un paciente que presentó otitis media repetición, recibiendo tratamientos antimicrobianos. Evoluciona con deterioro neurológico, se realiza imágenes cerebrales donde se diagnostica un absceso cerebral temporal profundo del lado derecho. Debido a la profundidad y la elocuencia de la lesión, lo que se le hace una esterotaxia, donde por un lado se hace el rescate de germen y por otro lado se hace tratamiento con evacuación de la lesión. El paciente presentó una buena evolución. Estamos acá en presencia de imágenes pre y posoperatoria de lesión frontal de gran tamaño del lado derecho, con una zona central licuefactiva, cápsula periférica y edema perilesional con importante efecto de masa, hernia subfacial, y vemos en el postquirúrgico
del lado derecho, la línea media está centrada y la huella quirúrgica. El paciente presentó muy buena evolución. Otro caso, vemos a nivel superior las imágenes preoperatorias, donde vemos una lesión redondeada, tensa, con cápsula, edema perilesional como deforme el cuarto ventrículo, y a nivel inferior vemos la zona de fosa posterior con la huella quirúrgica y una región hipodensa central de la huella quirúrgica que corresponde a aire. Este es un caso de un paciente que presenta un mucosele de gran tamaño frontal izquierdo, con efecto de masa importante, hernia subfacial, empiema sudural frontotemporoparietal izquierdo. Adyacente al mucosele tenemos un estado cerebrítico evidenciado por el edema. El paciente fue desoperado con exéresis de la lesión del mucosele y reparación del seno frontal con resección de la mucosa, colocación de músculo en esa zona, fundamentalmente para separar la parte nasal de la endocraneal. Dentro de los diagnósticos diferenciales en paciente HIV tenemos que descartar por un lado patología infecciosa y por otro lado patología no infecciosa. Dentro de la patología infecciosa lo más frecuente es la toxoplasmosis, Chagas masa, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococosis y tuberculosis. Dentro de la patología no infecciosa, un dato fundamental es el linfoma primario cerebral. Las lesiones por toxoplasmosis es una de las lesiones que claramente vemos con más frecuencia. Son lesiones que se ubican a nivel ganglio basal o en la interfase gris y sustancia blanca. Son lesiones múltiples y pequeñas, menores a 2 centímetros, con mucho edema perilesional. Es más, muchas veces vemos el edema y a veces las lesiones no se ven. Las lesiones presentan un área central hipodensa y en los casos en donde se puede hacer punción lumbar, se puede evidenciar hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis mononuclear. Este es un caso de una paciente de sexo femenino, HIV positiva, con deterioro progresivo de su estado neurológico. Vemos imagenológicamente las lesiones, fundamentalmente a nivel ganglio basal derecho, el edema, y a nivel en fosa posterior, a nivel pedúnculo cerebeloso izquierdo. Bueno, estas lesiones son compatibles con toxoplasmosis, por lo tanto se realiza tratamiento empírico. Vemos cómo durante el tratamiento va mejorando imagenológicamente y obviamente neurológicamente, así que damos por sentado que el tratamiento empírico instalado desde el inicio es positivo, digamos, es efectivo. Esta es la resonancia magnética de la misma paciente, en donde vemos una zona de huella infecciosa a nivel ganglio basal derecho, donde no cuenta con edema, así que por lo tanto no es una lesión que está activa, es una lesión secuelar. El linfoma primario cerebral es provocado por el virus de Epstein-Barr, afecta a pacientes con CD4 menor a 50, el tipo más frecuente son de tipo B, inmunoblástico centroblástico con infiltración perivascular, generalmente son malignos y multicéntricos. La ubicación más frecuente es ganglio basal, cuerpo calloso, tálamo, sustancia blanca periventricular y región subependimaria. Son lesiones solitarias de 2 a 6 centímetros en la región periventricular generalmente. En los casos sistémicos se encuentran adyacentes a las meninges. Acá en este caso vemos ejemplos como se ven que son lesiones de gran tamaño, sólidas, con edema perilesional y que realzan en forma uniforme con contraste. Este es un ejemplo de una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Vemos acá una resonancia magnética de cerebro, la secuencia de Flair, donde se evidencia el respeto de la corteza, afectación solamente de la sustancia blanca, no hay efecto de masa. En este caso se ve hiperintensa en Flair, en la secuencia de T2 también se ve hiperintensa e hipointensa en T1. En las lesiones por Chagas masa, la agente etiológico es Trypanosoma cruzi, se ven generalmente en pacientes con CD4 menor a 100
Y dentro de las imágenes tenemos los chagomas, que son lesiones focales con necrosis y hemorragia intralesional de gran tamaño y anillo grueso, o meningoencefalitis. Esta es una lesión de gran tamaño, frontal izquierda, heterogénea, centro necrótico, gran efecto de masa, donde se resolvió quirúrgicamente y el paciente presentó una buena evolución. Este es otro ejemplo de chagoma, donde se realizó el diagnóstico serológico. Presenta lesiones a nivel tanto de supratentorial como infratentorial. Se ve una lesión pequeña, frontal derecha con edema perilesional y en fosa posterior con afectación de tronco cerebral, pedúnculo cerebeloso y hemisferio cerebeloso derecho con importante edema y gran lesión. La paciente, el diagnóstico se hizo por serología, realizó tratamiento específico y fue mejorando progresivamente. Acá podemos evidenciar la mejoría imagenológica, obviamente también con repercusión de mejoría neurológica, donde presentó una buena evolución. La nocardias asteroides se ve en pacientes con CD4 menor a 50, son lesiones abscedadas, multilobuladas de gran tamaño, tabicadas, con cápsula gruesa. Vemos acá un ejemplo de una lesión a nivel occipital derecha, con una lesión de gran tamaño, tensa, cápsula que realza intensamente con contraste y mucho edema, que inclusive le causa una herniación subfacial. Este paciente fue operado y presenta una buena evolución posoperatoria. Estas son las imágenes posoperatorias de la paciente que hablamos previamente, con una buena evolución, tanto imagenológica como neurológica. Este es un paciente con una anocardia de fosa posterior. Vemos a nivel de la fosa posterior, a nivel del hemisferio cerebeloso derecho, una imagen multilobulada, cápsula gruesa, efecto de masa importante, deformación de cuarto ventrículo, y vemos en la parte derecha inferior el posoperatorio inmediato, donde vemos la huella quirúrgica, el espacio que queda posterior a la exéresis de la lesión, y el paciente presentó una muy buena evolución posoperatoria. La afectación de la tuberculosis en el sistema nervioso central puede aparecer de dos formas. Por un lado es la meningoencefalitis, que aparece en el 95%, y por otro lado son las lesiones focales, que pueden ser tuberculomas o abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales, desde el punto de vista imagenológico, no hay gran diferencia con respecto a los abscesos piógenos, y dentro de los tuberculomas podemos decir que en adultos se ve más frecuentemente a nivel supratentorial y en niños a nivel infratentorial. Son generalmente lesiones que se ven sólidas, que realzan intensamente con contraste, generalmente se ven a nivel paraventricular. Tomográficamente se ven isodensos o levemente hiperdensos con intenso edema, y en la resonancia magnética se ven en T1 isodensos con una cápsula hiperdensa y edema. El líquido cefalorraquídeo es claro, con pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Estos son cortes tomográficos de un paciente que tiene una meningoencefalitis tuberculosa. Del lado izquierdo se ve una tomografía con contraste, con dilatación ventricular y edema transependimario. Por lo tanto, el paciente tiene una hidrocefalia evolutiva. Se realizó punción lumbar, donde dio manometría alta mayor a 25 centímetros de agua. Por lo tanto, se hizo una evacuación del líquido cefalorraquídeo, que vemos cómo mejoró en la tomografía posterior, ya que vemos que no hay dilatación ventricular ni edema transependimario. La neurocisticercosis, su agente etiológico es la Taenia solium, son lesiones de 10 milímetros, son múltiples, afectan hemisferios cerebrales en la región gangliobasal, espacio subaracnoideo, surcos, cisternas y ventrículos. Presenta 4 etapas imagenológicas. La etapa 1 es la vesicular,
presenta un nódulo pequeño con la larva marginal. El estadio 2 o coloide presenta contenido hiperdenso, refuerzo con contraste y edema perilesional. El estadio granular, donde presenta una cápsula engrosada y desaparece el edema. Y la 4, que es la calcificada de la mineralizada, donde no hay edema. Este es un caso quirúrgico donde vemos, imaginológicamente, vemos lesiones vesiculares en fosa posterior con efecto de masa hacia el tronco cerebral. Se realiza la cirugía, el abordaje quirúrgico, y donde vemos cómo se ven las lesiones, donde uno las va retirando una a una en forma intacta. Este es otro ejemplo de neurocisticercosis en fosa posterior. Vemos la lesión de gran tamaño, quística, no hay un edema importante, sí gran deformación del cuarto ventrículo. En la imagen derecha se ve la posoperatoria con la huella quirúrgica. Esto corresponde a una neurocisticercosis calcificada que evolucionó con hidrocefalia y hubo que colocarle una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Este es un caso de un paciente en donde previamente a esta imagen presentó unas imágenes más pequeñas, donde se realizó una biopsia estereotáxica sin obtener un diagnóstico significativo. Se lo siguió el paciente, veíamos que la lesión aumentaba de tamaño con mayor edema, donde se decidió posteriormente hacer la exéresis de la lesión, donde se le hace el diagnóstico de absceso cerebral por micobacteria típica. El paciente, posterior a la cirugía, presentó muy buena evolución con resolución de su patología. Este es un paciente HIV que ingresa por deterioro neurológico, se realiza tomografía, en este caso de resonancia, que son las imágenes que se ven en la diapositiva, y se ve la afectación abscedada, fronto-naso-orbitaria, donde se realiza la cirugía, se realiza la exéresis del absceso, incluyendo la cápsula, y el diagnóstico es aspergilosis. El paciente presenta una buena evolución posoperatoria, que a continuación vamos a mostrar la imagen posoperatoria. Agradezco mucho su atención, esperemos que la clase le haya servido y estoy a su disposición ante cualquier consulta.